I thought he was going to kiss me. Instead, he said very quietly, "Do you know what? I'm going to kill you." Esperamos que los asesinos se vean de cierta manera. Creeps en los callejones, extraños en camionetas, monstruos escondidos en la oscuridad, no los que encabezan las listas, no campeones olímpicos, no gente con sonrisas millonarias y contratos cinematográficos. Pero la fama no significa inocencia. En algunos casos, oculta la culpa. Estos eran nombres conocidos, celebridades, modelos a seguir, y mataron, algunos a propósito, algunos por accidente, algunos con armas, otros con coches, puños o silencio. Algunos fueron a la cárcel, otros salieron libres, pero todos dejaron un cadáver. Este es el lado de la fama que no te muestran, no las alfombras rojas, ni las galas de premios, solo sangre, muerte, y gente demasiado poderosa para caer hasta que lo hicieron. Oscar Pistorius, la caída del Blade Runner. In recent years, most of the stories written about Oscar Pistorius centered around his drive to beat the fastest runners in the world despite being born without functional legs. Well, now all anyone cares about is what drove this Olympian to shoot his girlfriend 4 times in the early hours of Valentine's Day. Era más que un atleta, era un símbolo. Oscar Pistorius, el velocista con doble amputación que desafió a la biología y a la física para competir contra atletas olímpicos sanos. Apodado Blade Runner por las prótesis de fibra de carbono con las que cruzó la línea de meta, fue aclamado como un milagro de la determinación, un héroe sudafricano. La prueba de que nada era imposible. Pero detrás de las medallas, los patrocinios, los titulares, había un hombre en espiral, y el día de San Valentín de 2013, la ilusión se hizo añicos. Pistorius afirmó que había sido un error, que pensó que un intruso había entrado en su casa, que disparó 4 tiros a través de la puerta cerrada del baño, asustado. Pero la persona al otro lado no era un ladrón, era Reeva Steenkamp, su novia, una modelo, una activista. Le dispararon en la cabeza, la cadera y el brazo con una pistola de 9 milímetros, muerta antes de que llegara la ayuda. La policía no se creyó su historia. Tampoco el público, una vez que surgieron los detalles. Informes previos de gritos, peleas, disturbios domésticos, un historial de agresiones. Un hombre que se desmoronaba bajo el peso de la fama y la paranoia. Lo que siguió fue uno de los juicios más sensacionales de la historia moderna. Un espectáculo mundial. Pistorius lloró ante el tribunal. Vomitó ante las fotos de la autopsia. Afirmó que todo había sido un trágico accidente. Al principio, el tribunal le dio la razón. Fue condenado por homicidio culposo, condenado a solo 5 años, pero la indignación pública aumentó. Siguieron las apelaciones, y en 2017, el Tribunal Supremo de Apelación sudafricano elevó su condena a asesinato, 15 años, con derecho a libertad condicional en 2023. Oscar Pistorius había pasado de icono a recluso. El hombre que una vez superó la duda, no pudo superar lo que había hecho. Ya no era un campeón, era un asesino. Y no fue el único que cayó de la gloria, porque el siguiente hombre no disparó por miedo. Apretó el gatillo, solo para ver cómo sonaba. Phil Spector, el sonido de la violencia. Rock music producer Phil Spector was convicted Monday of second-degree murder in the shooting death of actress Lana Clarkson. El cambio, el sonido de la música. Wall of Sound. Éxitos en las listas de éxitos. Leyendas como The Beatles y Tina Turner llamándolo genio. Phil Spector no era solo un productor. Era el productor, un solitario arquitecto del pop que convirtió los estudios en templos y a los cantantes en iconos. Sus huellas estaban por todas partes en la década de 1960, pero detrás del vidrio a prueba de sonido, era un hombre desentrañado, paranoico, abusivo, obsesionado con el control. Los artistas susurraban sobre sus cambios de humor. Los socios hablaban de amenazas, cuartos cerrados, armas cargadas, y entonces el 3 de febrero de 2003, todo le alcanzó. Lana Clarkson, actriz, azafata, 40 años de edad, conoció a Spector en un club. Horas después ella estaba muerta de un disparo en la boca dentro de su mansión, desplomada en una silla, un revólver .38 en su mano. Pero la historia no encajaba. Spector le dijo a la policía, «Creo que le disparé a alguien». Luego afirmó que besó el arma. Pero la evidencia forense dijo una historia diferente. Salpicaduras de sangre, residuos de arma, el ángulo de la herida. No fue suicidio, fue una ejecución. El juicio fue un circo. Juicios sin jurado, testigos famosos, los tabloides se alimentaban de cada giro, y a través de todo, Spector se sentó inmóvil con la peluca torcida, los ojos fríos. En 2009 fue finalmente condenado por asesinato en segundo grado, 19 años a cadena perpetua. Phil Spector murió en prisión en 2021, solo, olvidado por la industria que ayudó a construir. Una vez convirtió el caos en sinfonías, pero al final el único sonido que quedó fue un disparo.
Y por inquietante que sea, espere a oír lo que pasó cuando una estrella de Hollywood se fue de vacaciones y mató a alguien con su coche. Matthew Broderick, las vacaciones que mataron. En 1987 Matthew Broderick era intocable. Recién salido de Ferris Bueller's Day Off, era el alborotador favorito de América, encantador, listo, el tipo que siempre se salía con la suya. Pero ese verano, en una estrecha carretera de Irlanda del Norte, la vida real le alcanzó. Broderick estaba de vacaciones con Jennifer Grey, su compañera de reparto, y en aquel momento, su novia secreta. Conducían por el campo en un BMW alquilado, huyendo de los paparazzi, disfrutando de la tranquilidad, hasta que se equivocaron de carril. Chocaron frontalmente contra otro coche y 2 mujeres murieron en el acto. Anna Gallagher, 28 años. Margaret Doherty, 63. Una madre y su hija, locales, desaparecidas en un instante. Broderick fue hospitalizado con una pierna y costillas fracturadas. Gray sufrió un latigazo cervical, pero el foco se desplazó rápidamente a la rendición de cuentas. Dijo que no recordaba el accidente, que fue un borrón, un accidente. La policía le acusó de causar la muerte por conducción peligrosa, un delito grave que podría haberle costado años entre rejas. Pero en el tribunal le redujeron los cargos. Pagó una multa de $175. Eso fue todo. Nada de cárcel, nada de libertad condicional. No hay ajuste de cuentas público, solo silencio. Un regreso a Hollywood y una carrera que nunca perdió el ritmo. Las familias estaban destrozadas, lo calificaron de bofetada en la cara. Esperaban una disculpa, un reconocimiento. Nunca llegó. Broderick siguió adelante, hizo más películas, siguió siendo famoso, pero Anna y Margaret no tuvieron secuelas o segundas oportunidades, solo una parcela en el cementerio y una nota a pie de página en la historia de una celebridad. Y mientras el pasado de Broderick estaba silenciosamente enterrado, el siguiente caso explotó en los titulares. Porque el siguiente hombre no estaba en un coche, estaba en su mansión, con una escopeta, un compañero de equipo y un encubrimiento que se desenredó como un mal libro de jugadas. Jason Williams, el tiro que no estaba en el juego. And when I went to snap the gun closed to hand it, I didn't even know that Mr. Christophe was in the house there. The gun went off and hit Mr. Christophe in the chest, and it killed him instantly. Lo tenía todo. NBA All-Star, a la pívot de los New Jersey Nets, un contrato de $90 millones. Carisma, encanto, patrocinios. Jason Williams no era solo un jugador, era una franquicia. Y fuera de la cancha le encantaban los focos. Fiestas, mansiones, armas, muchas armas. Entonces llegó la noche del 14 de febrero de 2002. Williams recibía a unos amigos en su finca de Nueva Jersey. Uno de ellos era Kostas Gus Christofi, un conductor de limusina de 55 años contratado para llevar a los invitados a casa. Tranquilo, profesional, completamente inconsciente de que nunca saldría vivo de la casa. En algún momento Williams decidió lucirse. Cogió una escopeta, fingió que no estaba cargada, apuntó a Christofi y apretó el gatillo. La explosión atravesó el pecho de Christofi. Lo mató al instante. Lo que siguió no fue conmoción o remordimiento, fue control de daños. Williams ordenó a sus amigos que mintieran. Limpió el arma, movió el cuerpo, trató de escenificar la escena como un accidente, pero la verdad se filtró. Los testigos se quebraron. El encubrimiento se desmoronó. El caso se alargó durante años. Juicios, apelaciones, retrasos. Williams permaneció en el candelero, escribiendo unas memorias, apareciendo en programas de entrevistas, predicando sobre la redención. Pero la justicia le alcanzó. En 2010, fue condenado a 5 años de prisión. Cumplió 18 meses. Hoy habla de segundas oportunidades, del perdón. Pero eso no trae de vuelta a Gus Christofi. Williams hizo millones lanzando a canasta, pero el tiro que definió su vida no fue en la cancha. Y si piensas que eso es perturbador, espera a escuchar sobre el siguiente hombre, porque convirtió el boxeo en un imperio. Y golpeó a un hombre hasta la muerte mucho antes de ganar su primer $1. Don King, el knockout que no estaba en el ring. Antes de las peleas millonarias, antes de la icónica cabellera y de los tratos con Muhammad Ali y Mike Tyson, Don King era un hombre más en las calles de Cleveland. Y esas calles corrían rojas. En 1966, King no era un promotor de boxeo, era un corredor de números, un estafador callejero con deudas que cobrar y una reputación que mantener. Un día se enfrentó a un hombre llamado Sam Garrett, un empleado que le debía $600. No fue una negociación, fue una ejecución. Los testigos dicen que King persiguió a Garrett por la calle, lo acorraló, lo pisoteó hasta matarlo en la acera, con sus pies descalzos, delante de los vecinos, a plena luz del día. La policía llegó y encontró el cráneo de Garrett hundido, su cuerpo roto. Don King fue acusado de asesinato en segundo grado, pero tenía un buen abogado. Lo declaró homicidio involuntario, alegó defensa propia. Cumplió poco menos de 4 años en prisión, y cuando salió, comenzó su verdadera carrera.
Escaló los rangos del boxeo promocionando el Rumble in the Jungle, el Thrilla in Manila, construyendo una fortuna con los puños de las leyendas. Sonrió para las cámaras, hizo tratos con apretones de manos, se codeó con presidentes, pero la sangre nunca dejó su pasado. 2 personas murieron a manos de Don King, sí, 2. Años antes, disparó y mató a un hombre que intentaba robar en una de sus casas de juego. Esa fue justificada. La muerte de Garrett, no tan limpia. Pero el boxeo perdonó, el mundo olvidó. Y Don King se rió todo el camino hasta el banco. Convirtió la violencia en una marca. Y si eso no te enfría, el próximo caso lo hará. Porque la mujer que mató no era un gángster o un estafador. Era una estrella del pop, un modelo a seguir. Y el accidente que causó dejó una familia destruida. Brandy Norwood, el accidente que destrozó una vida. Era la novia de América, una artista de R&B con ventas de platino, protagonista de su exitosa comedia Moesha, el rostro de las muñecas Barbie y las películas de Disney. Brandy Norwood no solo era famosa, era adorada. Pero el 30 de diciembre de 2006, esa imagen se hizo añicos. Brandy conducía su Land Rover por la autopista 405 de Los Ángeles. Mediodía. Mucho tráfico. Todo normal. Hasta que no se dio cuenta de que los coches iban más despacio. Chocó contra la parte trasera de un Toyota Corolla. Ese impacto desencadenó una reacción en cadena. 4 coches en total, cuerpos lanzados, metal arrugado. Y en el coche delantero, Awatef Abudihash, de 38 años, esposa y madre de 2 hijos, resultó gravemente herida. Murió al día siguiente a causa de las heridas. ¿La causa? La falta de atención de Brandy. Nada de drogas, ni alcohol, ni uso del móvil. Solo un lapsus momentáneo. Uno que acabó con una vida. La policía investigó. Se consideraron cargos, pero al final no se presentó ningún caso penal. En su lugar, Brandy se enfrentó a múltiples demandas civiles. Llegó a un acuerdo extrajudicial. Pagó millones en daños. Pero no hubo juicio, ningún veredicto, sin culpabilidad formal, solo titulares y silencio. Brandy desapareció de los focos durante un tiempo. Cuando regresó, evitó las preguntas sobre el accidente. En entrevistas, lo llamó su peor pesadilla. Dijo que rezaba por la familia de la víctima todos los días, pero las oraciones no resucitan a los muertos. Y para la familia de Awatef Abudihash, el dolor nunca se calmó, porque incluso cuando un asesino no quiere matar, alguien muere. Y si el caso de Brandy fue accidental, el siguiente fue cualquier cosa menos accidental. El siguiente hombre juzgado se presentó ante un jurado con un asesinato en su hoja de antecedentes penales y discos de platino en las estanterías. Porque antes de ser una leyenda, Snoop Dogg fue acusado de apretar el gatillo. Snoop Dogg, el caso era un asesinato. If Malik would have waited another second, I might not be here doing an interview with you right now. If he would have waited another half a second, I might have a hole in my head. He might have a hole in his head. He might have a hole in his arm. You never know. Mucho antes de ser el rostro de los anuncios publicitarios y los libros de cocina de Martha Stewart, Snoop Dogg estaba al borde de una condena por asesinato. Corría el año 1993. Acababa de irrumpir en escena con Doggy Style, su álbum de debut que redefinió el rap de la costa oeste. Pero detrás de las sesiones de estudio y los vídeos musicales se fraguaba la verdadera violencia. Una noche, en Los Ángeles, Snoop y su guardaespaldas McKinley Lee tuvieron un altercado con un miembro de una banda rival, Philip Woldemariam. Se intercambiaron palabras. La tensión aumentó. Y en medio del caos, alguien sacó una pistola. Woldemariam murió de un disparo. Snoop fue acusado de asesinato en primer grado. El juicio fue masivo. Cámaras fuera de la sala del tribunal. Manifestantes. Fans. Frenesí mediático. La fiscalía alegó que Snoop había atraído a Woldemariam a su muerte. Que no fue en defensa propia, sino premeditado. Snoop lo negó todo. Dijo que estaba tratando de escapar, que su guardaespaldas actuó por instinto, que era la calle, no una trampa. Y en 1996, después de años de drama legal, fue absuelto. Libre para caminar, libre para rapear, libre para construir un imperio. Pero la sombra nunca se fue del todo. Snoop convirtió la experiencia en música. Su tema, Murder Was the Case, no solo fue un éxito. Era una autobiografía. Se apoyó en el personaje, se reinventó a sí mismo, sobrevivió donde otros se derrumbaron. Hoy Snoop es una marca, un magnate, un monstruo de la cultura pop, pero una vez estuvo a centímetros de la cadena perpetua, y mientras él salía libre, el siguiente hombre acababa entre rejas, porque la estrella de The Shield ya no interpretaba a un policía en TV, estaba a punto de convertirse en el principal sospechoso de un asesinato en la vida real. Michael Jace, el policía que no podía ocultar el crimen. En la pantalla era el bueno, una brújula moral en el corrupto mundo de The Shield, un policía que creía en la justicia, incluso cuando estaba rodeado de oscuridad. Pero fuera de la pantalla, Michael Jace se estaba desmoronando. Problemas de dinero, problemas matrimoniales, un temperamento que hervía a fuego lento bajo la superficie.
y el 19 de mayo de 2014 todo estalló. Esa noche, Jace y su esposa April tuvieron una pelea. No era la primera, pero esta se volvió violenta y mortal. Sus 2 hijos, de 8 y 10 años, estaban en casa. Lo oyeron todo, y entonces oyeron los disparos. April Jace, madre, consejera, atleta, recibió 3 disparos en las piernas. Al estilo ejecución, Jace le dijo a la policía que quería que ella sintiera dolor, que sufriera. Se desangró delante de sus hijos. Entonces, en un giro surrealista, Jace llamó él mismo al 911. Tranquilo, casi educado. Le disparé a mi esposa, dijo. Estoy desarmado, estoy esperando a la policía. No corrió, no se resistió, simplemente esperó. En el juicio afirmó que no fue premeditado, que estaba enfadado, que enloqueció. Pero nadie creyó que fuera un accidente. El jurado lo declaró culpable de asesinato en segundo grado. Fue condenado de 40 años a cadena perpetua. La sala quedó en silencio. Los niños, ahora huérfanos, estaban sentados entre los restos de lo que había hecho su padre. Michael Jace hizo de policía, pero las únicas rejas que ve ahora son las de su celda. Y si crees que es la transformación más trágica de esta lista, espera, porque la siguiente figura no era un ejecutor de ficción, era un icono punk, y su historia acabó con heroína, sangre y la mujer a la que decía amar. Sid Vicious, amor, heroína y un cuchillo. No era conocido por su talento, era conocido por el caos. Sid Vicious, bajista de los Sex Pistols, el más infame fracaso del punk. Pelo de punta, labios gruñones, una sobredosis andante con un bajo. Pero lo que empezó como rebelión se convirtió en algo más oscuro. Y todo llegó a un punto crítico en la habitación 100 del Hotel Chelsea de Nueva York. 12 de octubre de 1978. Nancy Spungen, la novia de Sid, su compañera de drogas, su todo, fue encontrada muerta en el suelo del baño. Una sola puñalada en el abdomen, sangre por todas partes. Sid fue acusado de asesinato en segundo grado. Dijo que no recordaba lo que había pasado. Demasiado drogado. Demasiado fuera de sí. En un momento estaban peleando. Al siguiente ella estaba muerta. La prensa enloqueció. El punk siempre había coqueteado con la muerte. Ahora estaba empapado de ella. Se pagó la fianza. Sid fue puesto en libertad. Pero la espiral no hizo más que estrecharse. Solo 4 meses después, antes de que el juicio pudiera comenzar, Sid Vicious murió de una sobredosis de heroína en una fiesta. 21 años. A su lado, una nota supuestamente escrita antes. Teníamos un pacto de muerte y tengo que cumplir mi mitad del trato. Si fue un asesinato o un trágico accidente nunca lo sabremos. Pero una cosa estaba clara. Sid no solo se destruyó a sí mismo, se llevó a alguien con él. Y si crees que es una tragedia punk aislada, piénsalo otra vez. Porque la siguiente historia implica otra famosa transformación. No de artista a asesino, sino de atleta a icono. Y un accidente mortal que lo cambió todo. Caitlyn Jenner. El accidente tras los titulares. Antes de las portadas de las revistas, antes de las entrevistas, antes de convertirse en un símbolo mundial de la visibilidad transgénero, Caitlyn Jenner era Bruce Jenner, medallista de oro olímpico, héroe americano, estrella de telerrealidad. Pero en febrero de 2015 se convirtió en algo más, una conductora, en un accidente mortal. Ocurrió en la autopista de la costa del Pacífico. Jenner estaba al volante de un Cadillac Escalade, remolcando un tráiler. Había mucho tráfico, la carretera era curva, y por razones aún debatidas, Jenner chocó por detrás a un Lexus, empujándolo hacia el tráfico en sentido contrario. El Lexus fue golpeado de frente por un Hammer. Dentro del Lexus estaba Kim Howe, de 69 años. Murió en el acto. La policía inició una investigación. Se habló de exceso de velocidad, de distracción. Jenner no estaba enviando mensajes de texto. No estaba borracho. Pero ella estaba remolcando una carga pesada y conducir demasiado rápido para las condiciones. Se consideraron cargos de homicidio involuntario, pero nunca se presentaron. En su lugar, Jenner se enfrentó a demandas civiles, múltiples. Las resolvió discretamente, sin admisión de culpa. Ninguna condena penal, solo titulares e indignación. Para sus partidarios era valiente. Para sus críticos, estaba protegida por la fama. Protegida por abogados, intocable. Jenner más tarde llamó al accidente un terrible accidente. Dijo que reza por la familia de Kim Howe, pero una verdad permanece. Una mujer murió, y nadie fue considerado penalmente responsable. La fama no solo suavizó el golpe, sino que lo borró. Y si eso se siente como una traición a la justicia, la siguiente historia no ofrece consuelo. Porque el hombre que está a punto de conocer pasó de estrella de comedia a un hombre acusado de asesinato a sangre fría. Robert Blake, el arma en la guantera, interpretó a tipos duros, policías, detectives, héroes con filo. Robert Blake tenía una cara hecha para el cine negro y una voz hecha para los dramas judiciales. De vareta a sangre fría, pasó décadas en la pantalla resolviendo crímenes, hasta que se convirtió en el principal sospechoso de uno. 4 de mayo de 2001. Los Ángeles.
Blake y su esposa, Bonnie Lee Bakley, cenaron en un acogedor restaurante italiano. Salieron. Caminaron hasta su coche aparcado. Ella entró. Dijo que olvidó su arma dentro y volvió al restaurante. Cuando regresó, ella estaba muerta. Un disparo en la cabeza. 2 veces, aún sentada en el asiento del pasajero. Blake le dijo a la policía que él no tenía nada que ver, que alguien debía estar esperando, que tal vez su turbio pasado, fraude, examantes, malos negocios, la había alcanzado. Pero el arma que la mató, encontrada en un contenedor cercano, sin registrar, fría, limpia. Y aunque el arma de Blake no fue el arma homicida, su historia tenía agujeros. Aparecieron testigos diciendo que había intentado contratar a alguien para matarla, que la odiaba, que su matrimonio era tóxico desde el primer día. El juicio fue explosivo. Los casos de asesinatos de famosos siempre lo son. Y en 2005, Blake fue declarado inocente. Pero el caso civil no fue de la misma manera. Un jurado dictaminó que era responsable de su muerte por negligencia. Le ordenó pagar $30 millones. Se declaró en bancarrota, se desvaneció en la oscuridad y murió en 2023. Hasta hoy, nadie más ha sido acusado del asesinato de Bonnie Lee Bakley. El asesino se alejó de ese coche. Y tal vez también lo hizo Robert Blake. Pero si su culpabilidad fue debatida, los crímenes del siguiente hombre no lo fueron. Porque la siguiente historia no es sobre susurros o encubrimientos. Se trata de una estrella de fútbol que pasó de la Super Bowl a una nota de suicidio y dejó cadáveres en el medio. Aaron Hernández, touchdowns, tatuajes y un cuerpo en la suciedad. Lo tenía todo. Anillos de Super Bowl a su alcance, un contrato de $40 millones, un puesto en los New England Patriots junto a Tom Brady. Aaron Hernández no era solo una estrella de la NFL, era el futuro. Un ala cerrada con manos como pegamento y velocidad que aplastaba defensas. Pero bajo el casco había algo podrido. Y empezó mucho antes de los titulares. Vínculos con bandas, peleas, pistolas, susurros de violencia que lo siguieron desde Florida hasta Foxboro. Pero los Patriots miraron hacia otro lado. Lo mismo hizo la liga. Mientras marcaba, nadie hacía preguntas. Hasta junio de 2013. El cuerpo de Odin Lloyd fue encontrado en una gravera cerca de la mansión de Hernández, con 6 disparos. Estilo ejecución. Salía con la hermana de la prometida de Hernández. Habían salido de fiesta juntos días antes. Ahora estaba muerto. Las imágenes de seguridad mostraban a Hernández con un arma. Las huellas de neumáticos coincidían con su coche de alquiler. Casquillos de bala, ropa, mensajes, todo apuntaba a él. Y cuando la policía allanó su casa, no solo encontraron pruebas. Encontraron al verdadero Aaron Hernández. Un hombre con un arsenal secreto, sistemas de vigilancia, destrucción de pruebas, mentiras sobre mentiras. Fue arrestado, arrojado por los patriotas, juzgado y condenado. Cadena perpetua sin libertad condicional. Pero la historia no terminó ahí, porque mientras estaba entre rejas, Hernández fue acusado de otro doble asesinato en 2012. Tiroteo desde un coche, disputa por una bebida derramada. Superó esos cargos y luego se ahorcó en su celda en 2017. Solo unos días después de ser absuelto en el segundo caso. Solo horas después de llamar a su prometida. Junto a su cuerpo, versículos de la Biblia, una nota, un giro final, un hombre que lo tenía todo, fama, riqueza, poder, y aún así eligió la violencia. Hernández no era un cuento con moraleja, era una bomba de relojería, y si su historia parecía una caída en desgracia, la siguiente es pura locura. Porque el siguiente hombre no mató con una pistola o un cuchillo, se subió a un coche, borracho, y partió una vida por la mitad. Vince Neil, coches rápidos, amigos muertos y sin consecuencias. Era la voz del exceso. Cantante de Motley Crue, pelo alborotado hasta el cielo, pantalones de cuero pegados a la piel, una botella en una mano y el caos en la otra. Vince Neil era el sonido de los 80, fuerte, salvaje y completamente fuera de control. Pero una noche de 1984, ese caos se volvió mortal. Neil se puso al volante de su Ford Pantera rojo del 72. Había bebido, y mucho. Le acompañaba Nicholas Russell Dingley, el batería de Hanoi Rocks, otra banda de rock en ascenso. Iban a por más alcohol. Nunca consiguieron volver. Neil perdió el control, se desvió hacia el tráfico que circulaba en sentido contrario y chocó de frente contra otro coche. El impacto fue brutal. Dingley murió en el acto. Los pasajeros del otro vehículo sufrieron daños cerebrales y lesiones graves. No fue solo un accidente, fue una masacre. El nivel de alcohol en sangre de Neil era casi el doble del límite legal. Fue arrestado, acusado de homicidio vehicular y DUI. La sentencia: 30 días de cárcel. Cumplió 15. Pagó algunas multas. Hizo servicio comunitario. Lanzó una canción de homenaje y volvió de gira. Russell siguió muerto. Las otras víctimas pasaron años en rehabilitación. Y Vince siguió cantando.
Era la última laguna legal de una estrella de rock. Mata a un hombre, paga los honorarios y sale del otro lado con su carrera intacta. El accidente no lo arruinó, le definió. Pero décadas antes de que Vince Neil cantara su primera nota, otra estrella cayó aún más fuerte. Un icono del cine mudo, una leyenda de la comedia, acusado de algo tan vil que casi destruyó el propio Hollywood. Fatty Arbuckle, la caída del primer gigante de Hollywood. Antes de Chaplin, antes de Keaton, antes de que cualquier estrella de cine moderno adornara una pantalla, estaba Roscoe Fatty Arbuckle. Era el rey de la comedia muda, uno de los actores mejor pagados del mundo. Un nombre familiar antes de que la mayoría de los hogares tuvieran electricidad. Pero en 1921 su fama detonó. Y el cuerpo en el centro de todo era Virginia Rappe. Era actriz, joven, ambiciosa, esperando su gran oportunidad. Ella asistió a una fiesta en la suite del hotel de Arbuckle en el St. Francis en San Francisco. El alcohol fluía. La música sonaba. Las puertas se cerraron. Lo que pasó después depende de a quién le preguntes. Pero a las pocas horas, Virginia gritaba de dolor. Murió días después por heridas internas, una vejiga rota, peritonitis, y los susurros se convirtieron en titulares, que Arbuckle la había agredido, la había aplastado. Usó una botella de Coca-Cola, que se rió mientras ella se retorcía en el suelo. Nada de eso se probó, pero nada de eso importaba. Fue arrestado, acusado de homicidio involuntario. La prensa se volvió loca. Los manifestantes inundaron los cines, sus películas fueron retiradas. Su nombre en la lista negra. El juicio, un circo. 3 de ellos, en realidad. Los 2 primeros terminaron en jurados nulos. El tercero finalmente lo absolvió, con una disculpa escrita del jurado por la pesadilla que había sufrido. Pero ya era demasiado tarde. Su carrera estaba muerta, su reputación arruinada. Intentó dirigir bajo seudónimos. Intentó volver a actuar. Nada funcionó. Murió en 1933 de un ataque al corazón. Hollywood le olvidó, pero Virginia nunca fue muy recordada. Y si eso suena como el final de una tragedia, hay una historia más que contar. Un hombre que vivió y murió en el escenario, que ganó un Oscar y luego, en un momento de locura, apretó el gatillo contra la mujer que amaba. Gig Young, Oscar, locura y un asesinato-suicidio. Tenía la voz, el encanto, la cara que hacía sonreír a los directores de casting. Gig Young era la realeza de Hollywood, suave, elegante, siempre con una copa en la mano, en la pantalla y fuera de ella. Ganó un Oscar en 1970 por Disparan a los caballos, ¿no? Interpretando a un presentador arruinado, empapado de alcohol y desesperación. El arte imitando a la vida. Porque fuera de las cámaras, Gig se estaba desmoronando. Alcohol, matrimonios fracasados, problemas financieros, susurros de trastorno bipolar. Era el tipo de hombre que podía iluminar una habitación y desaparecer de ella en el mismo instante. Entonces, en 1978 sorprendió al mundo. Apenas unas semanas después de casarse con su quinta esposa, Kim Schmidt, una joven actriz alemana, la invitó a su apartamento de Nueva York. Nunca se fueron. Los vecinos no oyeron nada. Ni gritos, ni una pelea, solo silencio, hasta que la señora de la limpieza los encontró muertos. Ella estaba desplomada en el suelo, un disparo en la cabeza. Él yacía cerca. El mismo destino. El arma fue encontrada en la mano de Gig. No había nota, ninguna explicación, solo un recuento de cadáveres y un hombre que lo tenía todo. Fama, dinero, amor, y aún así terminó todo con una bala. La policía dictaminó que fue un asesinato-suicidio. Hollywood estaba aturdido, pero no sorprendido, porque las señales de advertencia siempre estuvieron ahí. Sonrisas demasiado amplias, actuaciones demasiado crudas, un hombre interpretándose a sí mismo y perdiendo el control. Y con ese disparo final cayó el telón. Pero Gig Young no estaba solo. Era uno de muchos. Una galería de fama, riqueza y violencia impensable. Porque a pesar de su fortuna, no eran accidentes de la fama, eran patrones. Lo que nos lleva a la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué ocurre cuando los focos arden demasiado y no hay dónde esconderse?